Bueno, buenas noches. Gracias por estar siempre puntuales ahí, Josefina, Gaby, Sebastián. Vamos a empezar esta serie de coloquios una vez por mes, como habíamos dicho en la asamblea que se hizo el día 17 de marzo. Este año le vamos a dar más importancia, o le vamos a dar cabida, digamos, a algo que como estuvimos hablando previamente, colaboran muchísimo con nosotros y nosotros mandamos pacientes a ellos, que es la parte de odontología. En este caso, hemos invitado y siempre colabora con nosotros a la y miembro asociada de nuestra asociación, vaya la redundancia, la doctora Lía Sokolowicz. Ella es odontóloga, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar, profesora adjunta de la carrera de especialista de la UCA, es miembro del Tribunal Argentino de Evaluación en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar de la Sociedad Argentina de Ortodoncia. En este caso, el tema que eligió se trata de respiración oral en niño en crecimiento, las causas, consecuencias y tratamientos. Bueno, muchas gracias, Lía, gracias por siempre estar con nosotros, y cada vez que te pedimos algo está presente, así que te escuchamos. Bueno, muy bien, la agradecida soy yo, Stella, por tenerme en cuenta para los eventos académicos que organiza la asociación. El tema que nos convoca hoy es respiración oral. Es un tema bastante habitual en los niños en crecimiento, de verlo en el consultorio, para los ortodoncistas, por supuesto, los que hacemos ortodoncia y ortopedia, y que nos genera, obviamente, la necesidad de la interdisciplina, más que nunca, porque necesitamos de fonoaudiólogos, de los otorrinos, de los pediatras, de manera que si bien es un tema bastante habitual y donde hay muchísima bibliografía y hay mucho contenido, me pareció interesante poder resumirlo de alguna forma y que la gente que está escuchando esta charla se vaya con algunos tips que pueden ser de utilidad para la clínica del día a día. Ok, cuando nosotros hablamos de respiración oral, tenemos que decir que es un hábito. ¿Y qué es un hábito? Los hábitos bucales se generan a través de contracciones musculares de naturaleza compleja que se aprenden y se repiten primero en forma consciente y luego empiezan a ser a través de la repetición inconscientes. Ahora, estos hábitos pueden ser benéficos porque hay hábitos que nosotros tenemos, por supuesto, al respirar, al tragar, al fonar, digamos, ejercer todas las funciones vitales, que pueden ser benéficos porque estimulan el crecimiento. O algunos pueden ser perjudiciales porque justamente trabajan en contraria, ¿no es cierto? Interfieren en los patrones que regulan el crecimiento y pueden generar anomalías dentoesqueletales. Esos hábitos perjudiciales, los más comunes de ver, son la succión digital, que genera una contracción muy intensa de toda la musculatura perioral, entonces comprime mucho los maxilares, genera, depende qué tipo de succión haga, qué tipo de dedo utilicen, generan distintas anomalías esqueletales en lo que es el terreno que luego tiene que albergar a las piezas dentales. También hay problemas habitualmente con la lengua, que adquiere una posición anómala, es decir, una lengua que no evoluciona, no madura, ¿sí? Sigue habiendo como una dentición atípica, como en el lactante, o sigue habiendo una lengua en posición baja para las funciones, con lo cual no nos ayuda, no nos estimula el crecimiento del ancho del maxilar superior. También puede haber una lengua en posición lateral y genera mordidas abiertas laterales. La onicofagia, tan común, que produce no solamente el quiebre de los prismas del esmalte. El esmalte dentario es como un gran vidrio compuesto por prismas de esmalte, y esos prismas se empiezan a romper, ¿sí? Por la onicofagia. Entonces, además, al tener ese hábito de la onicofagia,
también genera posiciones anómalas de la articulación temporomandibular que perpetuadas a lo largo del tiempo puede generar disfunciones. Y por supuesto la estrella de hoy, que es la respiración bucal, que a veces es solamente nocturna, a veces que los chicos respiran mal por hábito también, porque se tienen que reeducar en la forma de respirar y lo hacen solo al hablar, o puede ser mixta, es decir, el paciente puede respirar por nariz o por boca en forma indistinta. Antes de avanzar en qué es lo que puede generar la respiración en un paciente que está en pleno crecimiento y desarrollo, lo que tenemos que saber es que el proceso de crecimiento y desarrollo no es un proceso proporcional, pero no es uniforme, ¿sí? No se da al mismo tiempo en todas las estructuras, en todo el esqueleto de la misma forma. Es ordenado, pero no simultáneo, y no es constante. Tiene momentos de plató, momentos donde se ameseta ese crecimiento, y momentos de pico, donde hace los famosos picos de crecimiento, que es cuando hace esos picos de crecimiento, es donde nosotros más deberíamos actuar. Acércate un poquito más al micrófono porque estamos escuchando poquito. Perdón, ¿ahora sí? Más o menos. Se movió algo y se escucha bajito. Ahí está. ¿Ahí se me escucha bien? Ok, ¿ahí se me escucha bien? No, hace un ratito sí se te escuchaba mejor. A ver. ¿Ahora? Movete más, no, más o menos. Está todo conectado aquí, pero no sé por qué. No, y hubo un movimiento, un golpe así y se escuchó más. Igual se escucha ahora. Si estás Ahora más cerca, bien. Ahí está. Bueno, ahí se me escucha. Ahí perfecto, ahí perfecto. Bueno, entonces lo que decíamos era que el proceso de crecimiento y desarrollo es proporcional, no uniforme, ordenado pero no simultáneo, y no es constante. En lo que implica el sistema estomatognático, lo que nos interesa es saber cómo crece el maxilar superior y la mandíbula. Y lo que tenemos que saber es que en el caso del maxilar superior tiene un crecimiento sutural y periostal, y que tiene que ver con presiones y tensiones, y un desplazamiento secundario que tiene que ver con el crecimiento de la masa encefálica, que viene, digamos, empujando, flexionando la base craneal en sentido anterior y genera un desplazamiento anterior y hacia abajo también de ese maxilar superior. En el caso de la mandíbula, tiene una remodelación funcional, tiene un cartílago en la zona de cóndilo, ¿sí?, que es secundario, y también sufre, digamos, el proceso de desplazamiento secundario. Es decir, son dos huesos que no son, de la misma manera que la calota craneana, son dos huesos que son altamente deformables, no dependen del cartílago, no hay sustitución ósea de cartílago en estos sectores, cartílago hay solamente en base de cráneo, y entonces justamente estos huesos que permiten, a partir de sus suturas, ¿sí?, y de un crecimiento por desplazamiento secundario, permiten justamente una remodelación casi permanente, ¿sí? O sea, responden a procesos de reabsorción y neoformación. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque si la función no es la correcta, no vamos a tener una estructura ósea que le permita al niño desarrollar sus funciones como corresponde, ¿sí? Entonces, dependen mucho de la función, tanto mandibular como maxilar superior. En el caso de la mandíbula hay procesos reabsortivos y de neoformación ósea con un determinado patrón, que es un principio de la B, de su crecimiento, que es hacia atrás y hacia arriba, pero se desplaza hacia abajo y hacia adelante. Lo mismo sucede con el maxilar superior, porque van a encontrarse, ¿sí? O sea que los dos tienen la misma dirección de desplazamiento y la misma dirección de crecimiento verdadero, digamos. Entonces, finalmente lo que tenemos que saber es que todo lo que está rodeando a este maxilar superior y a este maxilar inferior van a intervenir en el proceso de neoformación y en el proceso de darle un formato, ¿sí?, a esos huesos. Porque si nosotros observamos una mandíbula de un adulto,
como vemos acá, vamos a ver que no solamente hay diferencia en cuanto a tamaño, sino que hay diferencia en cuanto a la forma. Esto tiene una estrecha relación con la función que desarrolla. De manera que si yo tengo una buena función, voy a desarrollar patrones egunásicos, ¿sí? Equilibrados, armónicos. Si tengo una mala función, ahí empieza a haber las distintas patologías o distintas anomalías dentro esqueletales que se pueden desarrollar. Entonces vamos a tener, esto es un famoso libro de ortopedia funcional, los tres básicamente patrones, unos que tienen, digamos, la mandíbula hacia adelante, unos que son más rectos y otros que tienen la mandíbula hacia atrás, dando perfiles cóncavos, rectos o convexos respectivamente. Y esto no solo tiene que ver con la función, sino que, por supuesto, hay un patrón genético, ¿sí? Básicamente dando la posibilidad a la mandíbula de generar un crecimiento de anterrotación, generando caras más cortas, musculares fuertes y sobremordidas importantes, con dos planos basales que son maxilar superior y maxilar inferior, prácticamente tendiendo al paralelismo, a diferencia de caras más longilíneas, que tienden a tener una posrotación mandibular, es decir, la mandíbula se va para atrás, y estos son los que más problemas tienen en cuanto a la posibilidad de ronquidos o la posibilidad de SAOS, debido a que la base de la lengua se pegotea contra la pared postrero-faringe con más facilidad por esta posrotación, y entonces tiene también características dentarias diferentes, con una tendencia más a la mordida abierta. O sea, básicamente son dos patrones, digamos, dos extremos de patrón. Entonces, lo que tenemos que saber, y esto la gente que alguna vez me escuchó, ya me vio este cuadro porque me encanta, nosotros lo que tenemos que saber es que la forma final facial es producto de un complejo funcional, que tiene que ver con lo esqueletal, lo dental y el crecimiento de tejidos blandos, con influencia genética, pero con influencia también del medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? La función, respiración, fonación, etcétera, etcétera. Obviamente la genética hace que este niño sea muy parecido en su boca a su mamá, ¿sí? Como otras tantísimas cosas tendrá parecido. Pero si a su vez a este niño le sumamos que se chupa un dedo, se chupa dos dedos, ¿sí? Esto genera una mordida abierta en este sector. Por supuesto que para tragar, para poder funcionar, tiene que generar vacío intraoral. Este vacío lo tiene que llenar con una lengua que se posiciona en la zona anterior, con lo cual perpetuamos esa mordida abierta. Al tener una mordida abierta, la lengua siempre está en posición baja, labios hipotónicos, imposible, digamos que no tienen fuerza como para hacer un cierre peribucal, es decir, es un sistema que se retroalimenta. Entonces, lo que nos enseñó en el NOU hace mucho tiempo, en los años 60 todavía, yo no existía todavía, perdón, yo nací en el 62, el programa genético para el diseño, construcción y crecimiento de un hueso se localiza en los músculos, nervios, vasos sanguíneos, todos los cuales aportan señales informativas que regulan el desarrollo óseo. Es decir, como conclusión, lo que dice Enlow, basado también en la teoría de Melvin Moss, es que todo lo que, digamos, toda la estructura, la arquitectura ósea depende del tejido blando. Lo va a neoformar, lo va a reabsorber el tejido blando según cómo funciona. Y esto por suerte es así, porque contamos con, decíamos antes, un tipo de crecimiento intramembranoso, es decir, que responde a las presiones y tracciones, tanto maxilar superior como inferior, y por eso los ortodoncistas podemos hacer ortodoncia, si no sería imposible hacerlo. Entonces lo que dice Melvin Moss es que nuestra cabeza, que es el comando de todo nuestro organismo, está constituido por un montón de componentes craneales funcionales, varias unidades. Es decir, cada componente craneal funcional está constituido por un sustrato, que es el tejido duro, que es la unidad esquelética, y una matriz funcional, que es el tejido blando sobre el cual se inserta, ¿sí? Entonces, es la matriz funcional, la teoría de la matriz funcional lo que dice es que el tejido blando que precede al tejido duro biológicamente, y es el que le va a dar forma a esa unidad esquelética. Entonces,
Entonces ya vamos entendiendo por qué una respiración oral, que es el tema que tratamos hoy, va a generar tanto problema. No solamente la respiración oral, sino como decíamos antes, la onicofagia, la succión digital, que es esperable en niños muy pequeños, pero luego, bueno, hay que tratar de evitar que continúe este hábito y, por supuesto, que los efectos que produzca va a depender de la duración, de la intensidad, de la frecuencia, del tipo de contracción perioral que haga. También hay hábitos de postura. Hay chicos que duermen siempre del mismo lado o se apoyan la manito siempre en el mismo lugar para sostener su cabeza. Es una costumbre. Entonces ahí también puede ocurrir que haya una mayor, digamos, estrechez del maxilar superior de ese lado, generando una mordida invertida unilateral, etcétera, etcétera, pero digamos, todos estos hábitos, por lo que les mencionaba antes, que el maxilar superior y el inferior son altamente deformables, es que cualquier tipo de hábito de este tipo puede influir en su arquitectura, ¿no es cierto? Una lengua mal posicionada, como veíamos antes, se interpone entre las arcadas dentarias, entonces no permite el crecimiento vertical de las apófisis alveolares. No hay sellado periférico, debido a que tiene que haber mucho esfuerzo muscular, que no lo hace, entonces se convierten en niños que están siempre con los labios evertidos. Y el fundamento, digamos, el origen de esto puede ser una alimentación prolongada con biberón, amigdalitis a repetición, que los niños están respirando mucho por la boca, problemas neurológicos, es decir, alguna otra cuestión que tiene que ver con lo médico, macroglosia, por supuesto, y pérdida prematura del sector incisivo. Cuando hay pérdida prematura por algún traumatismo, por caries rampantes y demás, la lengua no se reeduca porque no hay una traba delante, que es la presencia de los dientes, para que haga que se ubique correctamente. La succión labial, muchas veces la hipoplasia mandibular o el exceso de la protrusión superior hacen que el niño también tenga la necesidad de generar algún tipo de sellado, y lo que hace es interponer el labio inferior por detrás de los dientes superiores. Lo único que hace eso es justamente estimular más todavía la protrusión superior, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es estimular la protrusión superior y la retrusión inferior con el consecuente aumento del resalte horizontal. Ese labio superior cada vez está más imposibilitado de cerrar la boca porque tiene los dientes que se le van para adelante todo el tiempo, y además lo que vemos muchas veces es directamente la pigmentación de ese labio inferior, sobre todo en el invierno, donde los chicos se paspan, están todo el tiempo con ese labio inferior mojado, húmedo, así que se paspan ese labio y se les termina pigmentando el labio. Uno de los más comunes, obviamente, es el que vamos a tratar hoy, que es el hábito de respiración bucal. Esa respiración oral no es la deseable. Por supuesto que todos sabemos que la respiración deseable es la nasal, ¿no es cierto? Y la etiología habitualmente de esa respiración en niños pequeños son adenoides, amígdalas hipertrofiadas, cornetes hipertróficos, pólipos, rinitis alérgica, bronquitis, asma, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto de resorte de los otorrinos, obviamente siempre que tenemos un niño con respiración oral, lo vamos a derivar al otorrino para la evaluación de la vía aérea. Y por supuesto que la obstrucción nasal marcada, que es lo más habitual en los niños, además de la hipertrofia amigdalina, conduce inexorablemente a la respiración oral, porque necesita la entrada de oxígeno por algún lado, ¿verdad? Entonces, la obstrucción nasal marcada, que eso lo veo muchísimo en los chicos, cada vez que veo a los niños en el consultorio, una vez, dos veces, no, es que está resfriado, me dicen los papás. Bueno, pero no es que puede estar resfriado todo el tiempo, es decir, si tiene una eventualidad de la respiración oral, bueno, muchos niños lo tienen, muchos adultos también, por supuesto, sobre todo el problema de las alergias medio inmanejables, algunos están como metazona, en fin, todo lo dejo a criterio del otorrino, pero yo para poder tratar a un niño y darle efectivamente una estabilidad post tratamiento necesito que la respiración
sea la adecuada y que el niño pueda cerrar la boca, ¿sí? Y si justamente esa respiración oral lo va a acompañar a lo largo de todo su crecimiento y desarrollo, estamos en problemas. Si son episodios eventuales, bueno, puede ser. Pero el niño debe respirar por nariz. No puedo dejar de mencionar hábitos, además de los que ya mencioné, que tienen que ver con el consumo de azúcares refinados. Esto tiene que ver con la posibilidad de tener caries rampantes, caries que implican la extracción directamente de las piezas dentarias de los chicos, y eso les cambia, como les mostré recién, todo el esquema de posición de lengua, posición de labios y demás, que ya no hay referencia. Entonces, la dieta es importantísima en cuanto al consumo de hidrato de carbono, que tiene que estar bien acotado, y también tiene que ver con los hábitos de alimentos que hoy en día hay mucho procesado, entonces los chicos no tienen el estímulo del adelantamiento mandibular, sino que mastican casi como rumiantes, ¿sí? Es muy fácil, digamos, de masticar algo porque viene ya procesado. Entonces no puedo dejar de mencionar este tema también. Las características del respirador bucal crónico son todas estas que ustedes ven: la lengua baja, la deglución atípica, puede haber incluso, que es lo que más llama la atención para los ortodoncistas, que es una laterodesviación mandibular. Cuando empieza a haber una estrechez del maxilar superior, la mandíbula, al hacer cierre, al ir a oclusión, se encuentra con que hay un problema entre olla y tapa, digamos, ¿sí? Que le queda como chica la mandíbula, perdón, le queda como chica el maxilar superior, de manera que para lograr la mayor cantidad de puntos de contacto y estabilidad mandibular, lo que hace es, como una plataforma de deslizamiento, se desliza, entonces el niño empieza a morder como torcido. Entonces, hay que tener presente eso, es uno de los momentos en que intervenimos tempranamente los ortodoncistas para cuando detectamos una laterodesviación que puede ser inicialmente funcional, pero si acompaña al niño en todo su crecimiento se convierte en una laterodesviación ósea de resorte quirúrgico. Y por supuesto, bueno, borla del mentón hipertónica, porque lo que está haciendo es contraer los músculos mentonianos, por la ineficacia que tiene en los peribucales, y también puede haber ronquidos. En cuanto a las características posturales, que también se ve mucho en los chicos, tienen esta posición así asténica, ¿no es cierto? Con una cabeza que está inclinada hacia atrás, porque, o sea, genera una hiperlordosis cervical. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos posición gallinacia, porque es la mejor forma de generar la entrada de aire. Escápulas aladas, el vientre hacia adelante, o sea, hay una alteración del eje corporal. El eje corporal no está cayendo donde tiene que caer, sino que el niño está compensando su falta de respiración nasal, y de esa manera está generando alteraciones en su columna, en toda su columna, solamente en la cervical, y tiene esa postura así asténica, ¿no es cierto? Flácida. Entonces hay un área que es donde confluye la lengua, la orofaringe y la hipofaringe, que nosotros la compartimos con los otorrinos, por eso interactuamos, digamos, si yo tuviese que definir con quién más interactuamos a nivel médico, obviamente con los otorrinos, porque incluso más de una vez los pediatras tampoco, la verdad, debo reconocer que los pediatras tampoco pesquisan demasiado el tema. Entonces, generalmente interactuamos con los otorrinos en este área que nos compete a ambas especialidades, porque tienen funciones recíprocas de respiración, deglución, fonación, y compartimos el mismo sistema aerodigestivo y muscular. De ahí que sea tan importante esto que estamos haciendo ahora, que es compartir la experiencia desde lo ortodóntico con los médicos que reciben a los pacientes y los ven desde otro punto de vista. Pero esto es imposible de concebir sino desde un punto de vista interdisciplinario. Entonces, hay adaptaciones, fíjense, esto es una boca eunásica donde hay un equilibrio entre la fuerza de la lengua, los dientes y la fuerza de los labios desde el sector externo.
Cuando la lengua está mal posicionada, se generan distintas malposiciones mandibulares, habitualmente clase 2, es decir, con una mandíbula retrognática, que no es solo patrimonio de los clase 2, puede haber clase 3 también, con problemas de sados, ronquidos, y porque tienen también posiciones de lengua baja. Y por supuesto lo que les mencionaba recién, que son las escápulas aladas, y una hiperlordosis cervical con unas curvaturas exageradas también a nivel de la hiperlordosis lumbar. Entonces, el tratamiento sería el fortalecimiento de los músculos periorales, tratamiento médico para solucionar la obstrucción y tratamiento con ortopedia funcional o trainers. Esto que les voy a pasar son una serie de recursos que nosotros utilizamos en ortodoncia, en ortopedia en este caso. Estas son aparatologías fijas, algunas pueden ser fijas o removibles. Estos les sirven a los niños para poder dar su lengua, ¿sí? Un poco para jugar y que se diviertan también. Con esto no se divierten tanto, porque ya estos son una especie de pins para molestar a la Te frisaste, Lía, quedaste una frisada. serie de modelos. ¿Perdón? ¿Se me escucha? Sí, pero te quedaste congelada. ¿Me escuchás? Quedé congelada. Sí. A ver. ¿Ahora? Sí, Ahí yo te está bien, escucho. ahí está bien. Y no te muevas tanto, porque se sube y se ¿Sigo? baja eso es imposible, porque a mí me pasa, porque se sube y baja la voz, pero se escucha, pero por ahí se atenúa un poquito. Pero está bien. No me muevo, de aquí no me muevo, lo más cerca estoy hablando de la pantalla, más o menos. Estoy pegada. ¿Ahí se me escucha? Si te pones más del otro lado, del lado contrario, creo que se escucha un poquito mejor. A ver, ahí, 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 sí, a ver. Sí, ahí sí, 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 ahí sí, ahí sí. ahí sí. Entonces me corro hacia la derecha. Bueno, entonces, ahí sí, ¿estamos bien? Sí, sí. Igual Ok. estamos grabando, así que cualquier cosa se vemos, pero sí se escucha bien. Bueno, Lía, entonces, ahora sí que no te escucho nada. después retiramos la aquí y la mandamos a rehabilitar. Ahí te escucho. Conflictos faciales, es decir, es una cascada de fenómenos que se empiezan a dar y conducen finalmente a alteraciones o anomalías de... Ok, hay mucha bibliografía que habla sobre la posibilidad de manejar, de mejorar la vida aérea a través de la ortopedia funcional. Este es uno de ellos, y también hay algunos papers que hablan sobre pacientes con síndromes, ¿sí? Tipo Pierre-Robin o Treacher-Collins o Cruzon o Upper, que todos tienen algún tipo de desorden, ¿sí? En respiratorio durante el sueño, ¿sí? Más que nada, esto tiene que ver con una anomalía no solamente mandibular, sino con otras cuestiones a nivel sistémico, ¿cierto? Entonces, el tipo de respirador bucal puede ser por obstrucción de la vía aérea superior, puede ser por hábito. Hay chicos que ya no tienen la obstrucción porque han pasado por
cirugía de amígdalas, porque el otorrino dice que está perfecto, que ya no tiene ninguna obstrucción en la vía de superior, bueno, hay que rehabilitar, por hábito puede seguir bajándose con respiración oral, y hay algunos que tienen respiración oral por problemas posturales, ¿sí? Tienen una vía aérea superior limpia, pero los problemas posturales hacen que tengan una mandíbula que filamentosa y posrota de manera que la base de la lengua a la que si no intervenía con su y que ¿se me escucha? Sí, se escucha perfecto. Se escucha. Sola, pues estoy acompañada. Bueno, Por ahí hay como una interferencia, pero... ok, perfecto. Mm. Perfecto. Entonces, inclusive han visto que hay una asociación entre la expansión rápida maxilar, que es una terapéutica habitual en la ortodoncia, con el descenso del índice de apneas y hipopneas en los niños. Así que no solamente lo decimos los odontólogos que esto genera beneficios, sino que ya el Consejo de Pediatría del año 2019 lo marcaba. O sea que uno de los recursos que tenemos los ortodoncistas, que es el más habitual, es expansión. ¿Qué hago con la expansión? Bajo el piso de fosas nasales, por lo tanto mejoro la ventilación del paciente, para que no tenga esos paladares tan ojivales, ¿sí? Le doy un beneficio. ¿Qué es lo que hago en la expansión? Bueno, esa expansión puede ser en el marco de una cirugía previa, una distracción geogénica, etcétera, etcétera. Lo que hace el ortodoncista es verificar qué tipo de expansión necesita, cuántos milímetros, si entra como tratamiento único o en el contexto de un tratamiento que recibe un niño con distracción geogénica por algún síndrome. Determinamos el anclaje, etcétera, etcétera. Todo esto resorte de un ortodoncista, por eso siempre sostengo que tanto los recursos en niños, obviamente, como los dispositivos de avance mandibular tienen que estar hechos por un ortodoncista, que es el adecuado y el que tiene el expertise para poder diseñar este tipo de aparatos. También tenemos que decir que la expansión mandibular, y ya lo dice la bibliografía, que no dura para siempre, ¿sí? Que tiende también, a pesar de que esa expansión se hace separando ambas apófisis palatinas del maxilar superior, es decir, no volcando piezas dentarias, se hace desde lo esqueletal, desde lo estructural, tampoco es sostenible a lo largo del tiempo, que se pueden repetir varias veces las disyunciones, ¿sí? Y además, la vía aérea va cambiando con la edad, digamos, a nivel médico, con lo que me quedaría para ustedes es con esto, con que la vía aérea va cambiando con la edad y por lo tanto podría variar el área de colapso que tienen algunos pacientes forzados. Entonces, esto es lo que hacemos. Fíjense el grado de Behçet, el grado de resorte horizontal que tiene esta paciente, el grado de colapso, ¿sí? Es tremenda la estrechez maxilar, por eso les decía que a veces se necesitan 2 o 3 veces realizar la disyunción con un protocolo particular, pero acá nosotros sacamos esta radiografía que nos sirve para ver si efectivamente nosotros hicimos disyunciones, y si separamos las dos apófisis palatinas, separamos las suturas, ¿sí? Estos niños más pequeños también lo utilizamos, por supuesto, en donde siempre hacemos el control. Podemos también hacer una disyunción conjuntamente con una tracción mandibular, es decir, podemos combinarlo con distintas aparatologías, cada vez, digamos, un poquito más agresivas a medida que vamos subiendo en la edad, ya que tenemos un popurrí de cosas. Hay también bibliografía que habla sobre la influencia de los cambios en la vía aérea utilizando ortopedia funcional, que es removible, ¿sí? Y lo que sí sabemos es que además de la aparatología
con rejillas, podemos utilizar la aparatología funcional, que trabaja, como su nombre dice, en la función, en todo lo que es la periferia de las piezas dentarias. Podemos trabajar con trainers, podemos trabajar con terapias miofuncionales, para lo cual obviamente interactuamos muchísimo con los fonoaudiólogos, ¿sí? Y con fuerzas extraorales, por supuesto que también. ¿Cómo eliminamos el hábito? Bueno, ejercicio de respiración profunda, con tonificación de músculos torácicos, utilización de aparatología tipo pantalla trainer con flancos altos, terapia miofuncional, que es todo lo que les mostré recién, ortopedia funcional con expansión maxilar y rejillas. Es decir, en un paciente en crecimiento, tengo muchos caminos para seguir. Puedo hacer expansión maxilar, terapéuticas de avance, avance del complejo nasomaxilar, terapia miofuncional. Lo que tengo que saber es que tengo tiempo, y ese tiempo lo tengo que utilizar. Acá tenemos las pantallas, ¿sí? Que estas son, digamos, se pueden fabricar para el paciente, o bien hay pantallas que se pueden utilizar, que son trainers, que se compran en los comercios directamente, son universales. La contra que tiene esto es que son universales y no son individualizadas, ¿sí? Entonces hay pantallas que se pueden utilizar, hay trainers que se pueden utilizar para estimular el sellado bucal, que se pueden utilizar en conjunción con una pantalla intraoral, ¿sí? Pero bueno, todo esto depende de la continuidad de los ejercicios que haga el chico también, por supuesto. De manera que es importantísimo la detección temprana, fundamentalmente respiración bucal. Y nosotros como ortodoncistas, obviamente, detección temprana en la simetría facial, cuando hay un niño con una apertura dictada, cuando hay una mordida abierta anterior, cuando hay una mordida cruzada o falta de expresión mentoniana, y con una pseudo clase 3, es decir, lo que les mencionaba antes, que no siempre es patrimonio de clase 2, de los mentones para atrás, digamos, ¿sí? de los retrognatios, sino que puede haber justamente un niño que adelante la mandíbula para poder respirar mejor. Entonces denominamos a eso, ese prognatismo, es una pseudo clase 3, lo que está haciendo es adelantar la mandíbula para separar la base de la lengua de la pared posterior del faringe y permitir la mejor entrada de aire. Pero por supuesto, y lo que me convocó hoy era la respiración bucal, así que está dentro del top 5 en primer lugar para la detección temprana. Muy bien. Bueno, presencia de hábitos, por supuesto. Así que con esto estaríamos finalizando y espero que les dé un pantallazo global como para que se lo puedan llevar a la clínica, ¿no es cierto? No sé, Estela, si tenés alguna pregunta, si hay alguien que quiera preguntar algo. Sí, por ahí, bueno, hubo una dificultad en el sonido, pero se escuchó bien. En cuanto hablaste del contenido y la parte de la musculatura estriada, digamos, ¿no? ¿Qué pasa con la parte de mucosa en estos niños y hasta cuándo, una vez lo charlamos, pero hasta cuándo creerías que es factible estos tipos de tratamiento? Porque siempre después nosotros vemos, los que hacemos adultos vemos muchos viejitos, o sea, esto ya no va para nadie que sea viejito, digamos. Solamente hasta cuándo crees que, porque es una discusión en los congresos, por lo menos internacionales, siempre hablan también de la parte de mucosa. El crecimiento del niño es hasta determinada edad. Yo no hago pediatría, así que mucho no sé, pero explicaban que bueno, esto tendrá un límite. En alguna edad, todos estos tipos de tratamiento hay que mirarlo con cierta atención, ¿no? Claro. Cuando te encontrás con el límite de edad, puedes avanzar hacia una cirugía ortognática, hacia la parte quirúrgica, digamos. Es uno de los límites que nos impone. Los límites de la ortodoncia tienen que ver con el grado de gravedad, digamos, de la anomalía para que sea un tratamiento estrictamente ortodóntico. Porque vos podés tener niños que también necesitas de la cirugía, de todas maneras.
¿sí? Lo que habíamos hablado de la posibilidad de... Yo tengo un par de pacientes que estaban en la cátedra de cirugía en la facultad, de atender a secuelados, en realidad, de FLAP, o pacientes con síndrome de primer y segundo arco. Y esos son niños que ya eran chicos ya crecidos, o sea que había que combinar la ortodoncia con una cirugía ortognática o con una distracción osteogénica. Los límites, a ver, la posibilidad, vos como neuróloga sabés que la plasticidad nerviosa de un adulto no es lo mismo que la de un niño, con lo cual la reeducación, todas las funciones, está bastante limitada en un adulto. Cuesta más, pero yo tengo pacientes que lo han logrado con continuidad, con mucho ahínco, digamos. Pero bueno, la posibilidad del cambio de hábitos tiene que ver, sí, mucho más con la edad que otra cosa, y con la continuidad. Y con respecto a lo que vos hablás de la limitación de la mucosa, la mucosa acompaña absolutamente a todo lo que hagas en lo esqueletal. Yo no sé a qué te referís con la mucosa, exactamente. Está. Y lo otro, ¿qué experiencia o qué datos hay de la terapia miofuncional en pediatría, digamos? Nosotros estamos encantados con esto, o sea, mandamos a muchos pacientes, pero no sé cuán efectiva están resultando en los niños, o directamente a qué niños van a mandar a esa terapia. Nosotros sabemos que AOS de grado leve podrían ir a terapia miofuncional que requiere mucho del paciente, etcétera. Mucha colaboración. ¿A qué niños estaría indicado y si has visto cambios importantes? Mira, primero, esa pregunta te la tendría que contestar más un fonoaudiólogo, alguien que haga miofuncional específicamente, para que te hable seriamente de su muestra, digamos. Yo lo que te puedo decir es que trabajo mucho, derivo mucho a fonoaudiología, y que no siempre los papás están dispuestos a llevarlo, porque la verdad es que con la vorágine con la que se vive, que los chicos tienen los colegios, los talleres, el deporte, etcétera, etcétera, con solo mencionarle que tienen que hacer fono o que tienen que ir a consultar a una fonoaudióloga, se desesperan. Entonces, en general, lo que están haciendo, antes cuando yo comencé con la ortodoncia, los fonoaudiólogos hacían ir a los chicos 2 veces por semana. Hoy los están haciendo ir cada 15 o 20 días y tienen reuniones o tienen citas por Zoom. La efectividad, la verdad, es que yo confío en lo que yo hago, la ortopedia, ¿sí? Y voy viendo los cambios que hay. ¿Qué porcentaje de ese cambio es el dispositivo que yo puse? ¿Y qué otro porcentaje es lo que hace la fonoaudióloga? Si es que van o si es que repiten después los ejercicios, porque no se trata de ir, sino que después tienen que hacer los ejercicios en casa, no te lo podría contestar seriamente, digamos. Sí, es una conjunción donde, bueno, todos confluimos, todos los de distintas disciplinas confluimos en lo mismo, que es garantizarle o darle todas las herramientas al niño para que respire mejor, respire por nariz. Perfecto, perfecto. Sí, yo creo ahí, Lía, que en general lo más difícil, lo que vos dijiste, en estas terapias, yo lo digo como médico y como kinesiólogo, por las dudas, en las terapias de rehabilitación, lo más difícil es siempre la adherencia al tratamiento. Es lo que demuestra el fracaso de estas grandes terapias. Aquel paciente en general se adapta y uno puede comprobar que realmente hace la terapia, les va en general bastante bien en cualquier ámbito de la rehabilitación. Y yo ahí te quería preguntar otras cosas con algunas otras técnicas que no sé si tenés experiencia o no, pero sí se usa mucho en chicos el sistema Major-Race. Y está muy de moda, y en Estados Unidos está haciendo un montón, en partes de Latinoamérica y en España también, odontólogos que entrenan a chicos con este sistema, y en muchos casos lo que muestran ellos en su experiencia es que han reemplazado el uso, en algunos pacientes, tipo del disyuntor, con este tipo de tratamientos. ¿Vos tenés alguna experiencia? ¿Sabés algo de esto? No, no tengo experiencia, pero no te creo que la disyunción se pueda lograr con una terapia miofuncional. No, no te la creo directamente. O sea, cuando nosotros hacemos disyunción, si hablamos de disyunción, por eso mostré las radiografías. Nosotros
Tampoco nos Sí, sí. dejamos de engañar porque se expanda el arco, porque yo lo que tengo que ver es disyunción, o sea, que se separe efectivamente. Porque yo me puedo autoengañar porque vuelco piezas dentarias, por eso marqué eso. Siempre chequear con la radiografía si efectivamente separé las bases óseas. Eso es una disyunción. Ahora, el otro no sé, pero si me pasás la data, puedo investigar a ver de qué se trata. Que hagan una disyunción simplemente con miofuncional, olvídate, porque la No, disyunción viste que el MyoBrace no es una terapia miofuncional, o sea, hacen terapia miofuncional combinado con unas placas que se van cambiando a medida que se modifica la arcada dentaria, que son unas placas entre rígidas y blandas, y es un tratamiento que el paciente lo está usando todo el tiempo, excepto en algunos momentos, tipo más tirando al estético, que se lo saca en eventos sociales, lo que sea, pero el chico debería tener esa placa todo el tiempo y se va cambiando, te digo, al principio, cada 15 días, después mes a mes, y es un tratamiento que dura entre 12 y 24 meses, pero son todas placas Perdón, blandas. perdón, ¿puedo opinar un segundito? Sí. Quería decir algo con respecto al MyoBrace, que, o sea, lo que está diciendo el doctor, eso lo que vos decís me parece que son los alineadores, en realidad. El MyoBrace se usa 1 hora por día y toda la noche, nada más. O sea, siempre dormido sería. Dormido y 1 hora por día haciendo actividades digamos, para corregir la función. Okay. Pero no estamos hablando de lo mismo, chicos. No, O o sea, es otra cosa. Por eso no, eso es otra cosa. Sí, Ok. lo que dijo la doctora obviamente es correcto, no produce disfunción. Ok, pero sirve. Bueno, todo sirve, todas las cosas nuevas. Claro, Bueno, claro. ¿alguna otra pregunta? O sea, si no entendí mal, el MyoBrace vendría en un tiempo a reemplazar la terapia de disyunción del maxilar, ¿o no? No entendí eso. Bueno, no, porque si no, Paola Pirelli, No, ¿te acordás? Pirelli, no reemplaza la disyunción. A veces se usa en conjunto, se hace disyunción y arriba se puede usar el aparato, pero no la reemplaza. perfecto, perfecto. Aparte, si hay alguien que hace en Argentina MyoBrace. ¿Sí? No sé si alguien trabaja con ese sistema acá. Yo trabajo con ese sistema. Julia, presentate porque no te Sí, conocemos. sí, para que me pongo en la cámara, a ver. Ahí Sos está. odontóloga, me imagino. Sí, soy odontóloga, odontopediatra Ah, bueno. y bueno, me formé en el sistema de MyoBrace justamente por eso. ¿Trabajás en un hospital o no? No, privado. Privado. Aparte del MyoBrace son universales, digamos. Sí, pero bueno, o sea, son para distintas edades más que para maloclusiones. Y tienen distintos talles también. Claro. Sí. Pero bueno. Perfecto. Bueno, un gusto. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Igual vamos a tratar de grabar esto. Estoy grabando. Y así que después vemos con la parte que se agregó últimamente, o de secretaría o de eventos, van a recibir las charlas de estos coloquios. Si todo va bien, el próximo coloquio también va a ser dentro de un mes. Me falta confirmar, pero sería el doctor odontólogo también de Córdoba, así que estuvo escuchando y dijo que Sergio Ascona. Muchas gracias, Lía, excelente exposición te puso, así que si no me equivoco, bueno, Sergio se comprometió ya para mayo, así que el próximo encuentro sería este. Bueno, gracias a todos por estar y nos vemos. Chao, gracias. Gracias por Gracias. estar. Chao, Hasta luego, chao. chao.